El 23 de abril de 1990, la soldado raso Isabela Ramírez Castro, de apenas 19 años, desapareció sin dejar rastro durante una patrulla de rutina en la base militar de Puerto Vallarta, México, convirtiéndose en uno de los casos más misteriosos y perturbadores en la historia del ejército mexicano moderno. Isabela, originaria de un pequeño pueblo de Jalisco, había ingresado al servicio militar apenas 6 meses antes con el sueño de servir a su país y construir un futuro mejor para su familia humilde que dependía de su salario como soldado. Era una joven valiente y decidida que había destacado en su entrenamiento básico por su disciplina excepcional y su inquebrantable sentido del deber, ganándose el respeto de sus superiores y compañeros en una institución tradicionalmente dominada por hombres. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Esa mañana fatídica, Isabela había sido asignada a una misión de patrullaje costero junto con otros 3 soldados, una operación aparentemente rutinaria que se realizaba semanalmente para monitorear actividades sospechosas en la zona fronteriza marítima, donde frecuentemente se detectaban embarcaciones no autorizadas. Su madre, Elena Castro, la había despedido con un abrazo especial esa semana durante su última visita a casa, sin imaginar que sería la última vez que vería a su hija con vida, mientras le entregaba una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela. Los compañeros de Isabela recordarían más tarde que ella parecía preocupada por algo durante los días previos a su desaparición. Pero ninguno pudo imaginar la magnitud del peligro que se avecinaba en esa base militar que ocultaba secretos más oscuros de lo que cualquiera podría haber imaginado. La última vez que fue vista con vida, Isabela caminaba hacia el vehículo militar que la llevaría a su destino final, llevando consigo su rifle reglamentario y una mochila con provisiones para lo que debería haber sido una misión de 8 horas que se convertiría en una pesadilla eterna para su familia y una mancha imborrable en la historia militar mexicana. Cuando Isabela no regresó de la patrulla esa noche, sus compañeros inicialmente asumieron que había habido un retraso en la misión o algún problema mecánico con el vehículo que los había obligado a pernoctar en el área de patrullaje asignada para continuar al día siguiente. Sin embargo, cuando pasaron las primeras 24 horas sin comunicación alguna, la alarma se disparó en toda la base militar y se inició un protocolo de búsqueda que movilizó a cientos de efectivos durante las siguientes semanas de operaciones intensivas que cubrieron kilómetros de territorio costero. Los otros 3 soldados que habían participado en la patrulla regresaron esa misma noche, pero sus testimonios fueron extrañamente inconsistentes y evasivos cuando se les preguntó sobre los últimos momentos en que habían visto a Isabela con vida, levantando sospechas entre los investigadores. El sargento Alejandro Vega, líder de la patrulla, declaró que Isabela había decidido investigar una embarcación sospechosa que habían avistado cerca de la costa y que la habían perdido de vista cuando ella se dirigió hacia una zona rocosa para obtener una mejor perspectiva de la situación que se desarrollaba. Los otros 2 soldados, Fernando Ortiz y Diego Salinas, corroboraron parcialmente esta versión, pero sus relatos contenían detalles contradictorios que levantaron sospechas entre los investigadores militares que comenzaron a profundizar en el caso con mayor intensidad. Las búsquedas terrestres y marítimas se extendieron por kilómetros de costa accidentada, involucrando helicópteros, embarcaciones de la Marina y equipos de buzos especializados que peinaron cada metro del área donde supuestamente había desaparecido la joven soldado sin encontrar rastro alguno. A pesar de los esfuerzos masivos y la dedicación de cientos de efectivos que trabajaron día y noche durante semanas, no se encontró ni el más mínimo indicio de lo que había ocurrido con Isabela, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro. La familia Ramírez Castro vivió semanas de angustia indescriptible, esperando noticias que nunca llegaron, mientras los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso que captó la atención nacional por la extraña naturaleza de la desaparición de una soldado en servicio activo. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, mientras la familia de Isabela vivía en un limbo emocional devastador,
sin respuestas ni cierre para el dolor que los consumía día tras día. Elena Castro, su madre, nunca dejó de buscar a su hija, organizando marchas y protestas pacíficas frente a las instalaciones militares, exigiendo respuestas que las autoridades parecían incapaces o poco dispuestas a proporcionar de manera satisfactoria. La investigación oficial se estancó rápidamente, con los 3 soldados que habían acompañado a Isabela manteniendo sus versiones contradictorias y negándose a proporcionar más detalles sobre los eventos de esa fatídica noche que había cambiado tantas vidas para siempre. Los superiores de Isabela en la base militar insistían en que se había tratado de un accidente trágico, posiblemente un ahogamiento en aguas traicioneras, aunque nunca se encontró su cuerpo ni evidencia alguna que respaldara esta teoría oficial que satisfacía a pocos. Durante años, la familia contrató investigadores privados con sus escasos recursos económicos, hipotecando su modesta casa y vendiendo pertenencias familiares para financiar búsquedas independientes que tampoco arrojaron resultados concretos. El caso de Isabela Ramírez Castro se convirtió en un símbolo de las desapariciones sin resolver en México, inspirando a otras familias de desaparecidos a organizarse y exigir justicia para sus seres queridos, que habían vanecido sin explicación. Los medios de comunicación cubrieron el caso esporádicamente durante los primeros años, pero gradualmente el interés público disminuyó y la historia de la joven soldado desaparecida se desvaneció de los titulares, aunque nunca del corazón de quienes la amaban. Elena Castro mantuvo viva la memoria de su hija organizando vigilias anuales en la fecha de su desaparición, reuniendo a decenas de familias que compartían el dolor de tener un ser querido desaparecido sin rastro ni explicación. La comunidad local adoptó la causa de Isabela, nombrando una calle en su honor y estableciendo una beca para jóvenes mujeres que deseaban seguir carreras en el servicio público, manteniendo vivo su legado de servicio y dedicación. 13 años después de su desaparición, cuando la esperanza parecía haberse desvanecido completamente, un descubrimiento extraordinario cambiaría todo y revelaría la verdad que había permanecido oculta en las profundidades del océano durante más de una década. En marzo de 2003, 13 años después de la desaparición de Isabela, un equipo de investigación oceanográfica de la Universidad Nacional Autónoma de México estaba realizando un estudio de biodiversidad marina en las costas de Jalisco, utilizando drones submarinos de última generación, cuando hicieron un descubrimiento que conmocionaría a todo el país. El drone, equipado con cámaras de alta definición y sonar avanzado, detectó una anomalía en el fondo marino a aproximadamente 200 metros de la costa, en una zona que había sido descartada durante las búsquedas originales por considerarse demasiado profunda y alejada del área donde supuestamente había desaparecido Isabela. Las imágenes transmitidas por el dron mostraron los restos de un vehículo militar sumergido, parcialmente enterrado en sedimentos marinos y cubierto por coral y vida marina, que había crecido durante más de una década en las profundidades del Océano Pacífico. El doctor Ricardo Mendoza, líder del equipo de investigación, inmediatamente reconoció la importancia del hallazgo y contactó a las autoridades militares y civiles para reportar el descubrimiento que podría estar relacionado con casos de desapariciones sin resolver. Cuando los buzos especializados descendieron para examinar el vehículo más de cerca, confirmaron que se trataba de un jeep militar de la marca y modelo, utilizados por el ejército mexicano en 1990, con placas que coincidían con los registros de vehículos reportados como perdidos durante operaciones de patrullaje. En el interior del vehículo, los investigadores hicieron descubrimientos que helaron la sangre. Restos humanos que posteriormente serían identificados como pertenecientes a Isabela Ramírez Castro, junto con su equipo militar y efectos personales que habían permanecido preservados por las condiciones únicas del fondo marino. El hallazgo también reveló evidencia de impactos de bala en la carrocería del vehículo, contradiciendo completamente la versión oficial de accidente que había sido mantenida durante más de una década por las autoridades militares. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por todo México, reabriendo un caso que muchos habían dado por cerrado
y generando una ola de indignación pública que exigía respuestas inmediatas y justicia para Isabela y su familia. Elena Castro, ahora una mujer de 65 años que había envejecido prematuramente por el dolor y la incertidumbre, finalmente tendría las respuestas que había buscado durante 13 años de angustia, aunque la verdad resultaría ser más terrible de lo que jamás había imaginado en sus peores pesadillas. La recuperación del vehículo y los restos de Isabela desencadenó una investigación forense exhaustiva que reveló detalles escalofriantes sobre lo que realmente había ocurrido durante esa fatídica patrulla de abril de 1990. Los expertos en balística determinaron que los impactos de bala en el vehículo habían sido disparados desde corta distancia, sugiriendo que Isabela había sido víctima de un asesinato premeditado y no de un accidente como habían afirmado las autoridades durante más de una década. El análisis forense de los restos confirmó que Isabela había muerto por heridas de bala, y la posición del cuerpo dentro del vehículo indicaba que había intentado defenderse antes de ser asesinada por sus propios compañeros de armas. La investigación también reveló que el vehículo había sido deliberadamente arrojado al océano desde un acantilado cercano, en un intento de ocultar la evidencia del crimen y hacer que pareciera un accidente de patrullaje que había resultado en la desaparición de la soldado. El capitán Andrés Morales, primo de Isabela y oficial de alto rango en otra base militar, solicitó ser asignado a la investigación del caso, movido por el deseo de obtener justicia para su prima y descubrir la verdad que había sido ocultada durante tantos años. Su investigación meticulosa reveló una red de corrupción que involucraba a varios oficiales de la base de Puerto Vallarta, quienes habían estado facilitando operaciones de contrabando de drogas utilizando recursos y personal militar para proteger cargamentos que llegaban por mar. Isabela había descubierto accidentalmente esta operación ilegal durante patrullas anteriores y había comenzado a hacer preguntas incómodas que pusieron en peligro toda la red criminal que operaba desde dentro de la institución militar. Los 3 soldados que habían acompañado a Isabela en su última patrulla, Alejandro Vega, Fernando Ortiz y Diego Salinas, habían recibido órdenes de eliminarla para proteger la operación de narcotráfico que generaba millones de pesos en ganancias ilícitas para los oficiales corruptos. El capitán Morales descubrió documentos que mostraban pagos irregulares a estos soldados y comunicaciones encriptadas que detallaban planes para resolver el problema que representaba Isabela para la organización criminal. La investigación también reveló que varios oficiales de alto rango, incluyendo al coronel Gustavo Herrera, comandante de la base, habían estado involucrados en encubrir el asesinato y mantener la versión oficial de accidente para proteger sus intereses económicos y evitar un escándalo que habría destruido sus carreras militares. El capitán Andrés Morales trabajó incansablemente durante meses para reunir evidencia suficiente que pudiera llevar a los responsables ante la justicia, enfrentando amenazas y obstáculos de parte de los mismos oficiales corruptos que intentaban proteger sus secretos criminales. Su investigación meticulosa reveló un patrón de actividades sospechosas que se remontaba a varios años antes de la muerte de Isabela, incluyendo desapariciones de otros soldados que habían hecho preguntas incómodas sobre operaciones irregulares en la base militar. Los registros financieros que logró obtener de manera clandestina mostraban depósitos inexplicables en las cuentas bancarias de varios oficiales, coincidiendo con fechas de grandes operaciones de contrabando que habían sido facilitadas desde la base de Puerto Vallarta. Morales también descubrió que Isabela había estado documentando secretamente las actividades sospechosas que había observado, manteniendo un diario personal donde registraba fechas, horarios y nombres de personas involucradas en operaciones que no aparecían en los registros oficiales. Este diario, que había sido encontrado entre sus efectos personales en el vehículo sumergido, proporcionó evidencia crucial que conectaba directamente a los oficiales corruptos con las operaciones de narcotráfico que habían motivado su asesinato. La valentía de Isabela para documentar estas actividades ilegales, a pesar del peligro que representaba para su vida, demostró su inquebrantable compromiso con la integridad y el deber militar que había jurado defender. El capitán Morales también descubrió que Isabela
había intentado reportar sus sospechas a través de canales oficiales, pero sus reportes habían sido interceptados y suprimidos por los mismos oficiales que estaban involucrados en las actividades criminales. La investigación reveló una red de complicidad que se extendía hasta los más altos niveles de comando en la región, con oficiales que habían estado recibiendo sobornos para hacer la vista gorda ante las operaciones de contrabando que utilizaban instalaciones militares. Cuando Morales finalmente reunió suficiente evidencia para presentar cargos formales, se enfrentó a intentos de intimidación y transferencias forzosas que buscaban alejarlo del caso y proteger a los criminales uniformados. Sin embargo, su determinación de obtener justicia para Isabela y su familia lo motivó a perseverar, buscando aliados dentro del sistema militar que compartieran su compromiso con la integridad y la justicia. La evidencia que había reunido era tan abrumadora que finalmente logró captar la atención de investigadores federales que tenían la autoridad y los recursos necesarios para procesar a los oficiales corruptos sin interferencia de sus cómplices locales. En 2004, después de meses de investigación exhaustiva y recopilación de evidencia, las autoridades federales finalmente arrestaron a los responsables del asesinato de Isabela Ramírez Castro en una operación coordinada que conmocionó al ejército mexicano. Los 3 soldados que habían participado directamente en el asesinato, Alejandro Vega, Fernando Ortiz y Diego Salinas, fueron arrestados simultáneamente en diferentes ubicaciones para evitar que pudieran coordinar sus defensas o destruir evidencia adicional. El coronel Gustavo Herrera, quien había ordenado el asesinato para proteger la operación de narcotráfico, fue arrestado en su oficina mientras intentaba destruir documentos que lo incriminaban en múltiples actividades criminales que se extendían por varios años. Otros 5 oficiales de rango medio también fueron arrestados por su participación en la red de corrupción que había facilitado operaciones de contrabando utilizando recursos militares y personal bajo su comando. Los arrestos generaron titulares nacionales e internacionales, exponiendo el nivel de corrupción que había infectado una de las instituciones más respetadas de México y causando un escándalo que sacudió la confianza pública en las Fuerzas Armadas. Elena Castro, quien había luchado durante 14 años para obtener justicia para su hija, finalmente vio cómo los responsables eran llevados ante los tribunales para enfrentar las consecuencias de sus crímenes atroces. El juicio que siguió captó la atención nacional, con medios de comunicación cubriendo cada detalle de los procedimientos que revelaron la extensión de la corrupción y la valentía de Isabela al intentar exponerla. Los testimonios presentados durante el juicio pintaron un retrato devastador de una institución militar que había sido infiltrada por intereses criminales que priorizaban las ganancias ilícitas sobre el honor y el deber. La evidencia forense, combinada con los documentos encontrados en el diario de Isabela y los registros financieros obtenidos por el capitán Morales, proporcionó un caso abrumador contra los acusados que no pudieron refutar. Los abogados defensores intentaron argumentar que los soldados habían actuado bajo órdenes superiores, pero la evidencia mostró claramente que habían participado voluntariamente en el asesinato, a cambio de compensación económica y protección de sus superiores corruptos. El juicio también reveló que Isabela no había sido la única víctima de esta red criminal, con evidencia de otros soldados que habían sido silenciados o transferidos cuando se acercaron demasiado a descubrir las operaciones ilícitas que operaban desde la base militar. El juicio de los asesinos de Isabela Ramírez Castro se convirtió en un momento definitorio para el sistema de justicia militar mexicano, estableciendo precedentes importantes para casos futuros de corrupción y crímenes dentro de las Fuerzas Armadas. Los 3 soldados que habían participado directamente en el asesinato fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que envió un mensaje claro de que los crímenes cometidos bajo el uniforme militar no serían tolerados ni encubiertos. El coronel Gustavo Herrera, identificado como el cerebro detrás de la operación criminal y quien había ordenado el asesinato de Isabela, recibió una sentencia de muerte que posteriormente fue conmutada a cadena perpetua debido a reformas en el sistema penal mexicano.
Los otros oficiales involucrados en la red de corrupción recibieron sentencias que variaban entre 25 y 40 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación en las actividades criminales y su cooperación con las autoridades durante la investigación. El capitán Andrés Morales fue reconocido públicamente por su valentía y dedicación en la búsqueda de justicia para su prima, recibiendo condecoraciones militares y siendo promovido a mayor como reconocimiento a su integridad profesional. Elena Castro, quien había luchado incansablemente durante 14 años para obtener respuestas sobre la desaparición de su hija, finalmente encontró la paz que había buscado, aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería completamente. El caso de Isabela inspiró reformas significativas en el sistema militar mexicano, incluyendo la implementación de protocolos más estrictos para reportar actividades sospechosas y proteger a los denunciantes de represalias. Se establecieron canales independientes para reportar corrupción militar, operados por autoridades civiles para evitar la interferencia de oficiales corruptos que pudieran suprimir investigaciones. El legado de Isabela Ramírez Castro se convirtió en un símbolo de integridad y valor, inspirando a una nueva generación de militares a mantener los más altos estándares éticos, sin importar las consecuencias personales. Su historia se enseña ahora en academias militares como ejemplo de la importancia de la integridad moral y el deber de proteger a la institución militar de la corrupción que puede destruir su credibilidad y efectividad. La base militar de Puerto Vallarta fue completamente reestructurada, con nuevos comandantes y protocolos de seguridad diseñados para prevenir futuras infiltraciones criminales y proteger a los soldados honestos que sirven con honor. Los años siguientes al juicio trajeron cambios profundos y duraderos al sistema militar mexicano, con reformas inspiradas directamente por el caso de Isabela Ramírez Castro y la corrupción que había causado su muerte. Se estableció la Comisión Nacional de Integridad Militar, una organización independiente encargada de investigar denuncias de corrupción y proteger a los denunciantes de represalias, asegurando que casos como el de Isabela nunca volvieran a ser encubiertos. Elena Castro se convirtió en una defensora incansable de los derechos de las familias de militares desaparecidos, trabajando con organizaciones de derechos humanos para crear protocolos más efectivos para investigar desapariciones y proporcionar apoyo a las familias afectadas. Su trabajo inspiró la creación de la Fundación Isabela Ramírez Castro, que proporciona asistencia legal y emocional a familias de militares que han sido víctimas de crímenes o corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. La Fundación también otorga becas educativas a jóvenes de familias militares, honrando la memoria de Isabela al apoyar la educación y el desarrollo de la próxima generación de líderes éticos. El capitán, ahora mayor Andrés Morales, continuó su carrera militar con distinción, eventualmente alcanzando el rango de coronel y siendo asignado a posiciones de liderazgo donde pudo implementar las reformas de integridad que había ayudado a inspirar. Su ejemplo de valentía moral y dedicación a la justicia se convirtió en un modelo para otros oficiales que enfrentaban dilemas éticos en sus propias carreras militares. La historia de Isabela también inspiró cambios en la educación militar, con nuevos cursos sobre ética profesional y responsabilidad moral que enfatizan la importancia de reportar actividades ilegales sin importar el rango de los perpetradores. Las academias militares ahora incluyen estudios de caso basados en la historia de Isabela, enseñando a los futuros oficiales sobre las consecuencias devastadoras de la corrupción y la importancia de mantener la integridad institucional. Su tumba en el cementerio militar se convirtió en un lugar de peregrinaje para soldados y familias militares, quienes dejan flores y mensajes, honrando su sacrificio y compromiso con la verdad. Cada año, en el aniversario de su muerte, se realiza una ceremonia conmemorativa que reúne a cientos de militares y civiles que reconocen su legado de integridad y valor moral que trasciende su corta vida. Hoy, más de 3 décadas después de su trágica muerte, Isabela Ramírez Castro es recordada como una heroína que pagó el precio supremo por su compromiso inquebrantable con la integridad y la justicia militar. Su legado vive en las reformas que inspiró,
las vidas que salvó al exponer la corrupción, y los soldados que ahora sirven en un sistema militar más transparente y ético gracias a su sacrificio. La Fundación Isabella Ramírez Castro ha ayudado a más de 500 familias militares a obtener justicia y apoyo durante sus momentos más difíciles, creando una red de solidaridad que se extiende por todo México. Elena Castro, ahora en sus 80 años, continúa trabajando incansablemente para honrar la memoria de su hija, hablando en escuelas y universidades sobre la importancia de la integridad moral y el valor de defender lo correcto sin importar las consecuencias. Su historia ha sido documentada en libros, películas y documentales que han llevado el mensaje de Isabela a audiencias internacionales, inspirando reformas militares en otros países latinoamericanos. El mayor Andrés Morales, ahora retirado con el rango de general, escribió un libro sobre el caso que se ha convertido en lectura obligatoria en academias militares de todo el continente americano. La base militar de Puerto Vallarta, completamente transformada desde los eventos de 1990, ahora lleva el nombre de Isabela y sirve como centro de entrenamiento en ética militar para oficiales de toda América Latina. Su historia continúa inspirando a nuevas generaciones de militares que ven en ella un ejemplo de que una persona joven y determinada puede cambiar todo un sistema cuando tiene el valor de defender sus principios. Los protocolos de seguridad y transparencia implementados después de su caso han prevenido docenas de casos similares de corrupción militar, salvando vidas y protegiendo la integridad institucional. Isabela Ramírez Castro demostró que el verdadero heroísmo no siempre se encuentra en el campo de batalla, sino también en la valentía moral de defender la verdad y la justicia, sin importar el costo personal que eso pueda representar para quienes eligen el camino correcto.